Me llamo Elvira Mondragón. Tengo 62 años. Soy viuda. Y desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a las necesidades de mi familia. Soy la callada, la que se queda en las sombras, asegurándome de que todos tengan lo que necesitan mientras mis propios sueños esperan pacientes en un rincón. Pero esta noche, al entrar al majestuoso salón del Hotel Hacienda de la Luz en San Miguel de Allende, sentía un nudo en la garganta y alicé con cuidado mi abrigo azul oscuro. El salón brillaba bajo luces cálidas, con globos dorados flotando suavemente sobre mesas largas cubiertas de manteles color crema. Una pequeña orquesta tocaba melodías clásicas alegres, y los fotógrafos se movían con gracia entre los invitados, capturando cada sonrisa, cada abrazo. El aroma de flores frescas se mezclaba con la calidez de la madera pulida, creando una atmósfera tan elegante que parecía casi irreal. Vi a Paloma antes de que ella me viera, radiante en un vestido azul zafiro, riendo con sus amigos y saludando a su suegra con esa calidez ensayada que atraía miradas de admiración. Mi propia presencia parecía desvanecerse con cada sonrisa que le dedicaba a alguien más, con cada gesto que me ignoraba. Cuando sus ojos finalmente recorrieron el salón, forcé una sonrisa suave, y ella apenas respondió con un leve movimiento de cabeza, distante, casi mecánico. Me detuve cerca de la orilla del salón, ajustando la correa de mi bolso, con el pecho apretado. He pasado años sacrificándome, esperando momentos como este cumpleaños, graduaciones, cenas familiares sencillas con la esperanza de que ella me viera, de que le importara, de que me diera las gracias. Susurré para mis adentros mientras alisaba los pliegues de mi abrigo. Quizá esta noche, por fin, me vea. Mientras la risa de Paloma resonaba por el salón y comenzaban los primeros brindis, me di cuenta de que no tenía más opción que acercarme para presenciar lo que vendría. Con el corazón preparándose para lo que estaba por pasar, Paloma subió al pequeño escenario, su vestido azul zafiro capturando la luz suave. Con una sonrisa confiada en los labios, sentí que el salón se inclinaba ligeramente a mi alrededor, el murmullo apagándose mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Tomó el micrófono con mano firme. Su risa clara y ensayada. Las primeras palabras que pronunció no fueron para mí. Se acercó y abrazó a su suegra con un gesto cálido y deliberado, levantándola de su asiento. «Ella es la única madre que me importa», dijo Paloma. Su voz fuerte y medida, resonando por el salón como un martillo golpeando piedra. La multitud estalló en aplausos, y escuché los clics de las cámaras y el zumbido de admiración. Me quedé helada. Mi pecho se apretó como si el aire mismo hubiera sido exprimido de mis pulmones. Me sentí invisible, borrada. Todos los sacrificios, las noches en vela, las innumerables comidas preparadas y lágrimas secadas no importaban aquí, en este salón reluciente lleno de familia y amigos. Entonces ella se giró. Sus ojos encontraron los míos, pero no había calidez, ni reconocimiento. Solo un desapego frío y calculado. «Ya te puedes ir», dijo, su voz firme, deliberada, final. Los murmullos de los invitados cambiaron, incómodos. Algunos bajaron la mirada, otros se miraron entre sí, como si no supieran a quién dirigir su compasión o si debían intervenir. Agarré mi bolso tan fuerte que mis nudillos dolían, y mi corazón latía en un ritmo caótico contra mis costillas. No tenía palabras, solo podía quedarme ahí, sintiendo el aguijón del rechazo clavándose desde todos los ángulos. Por un momento, lo cuestioné todo. Los años de entrega, las noches interminables cuando estaba enferma, las veces que me callé para no avergonzarla. ¿Existió algo de eso en sus ojos? ¿Existía yo para ella? Susurré para mis adentros. Las palabras perdidas en los aplausos corteses y el tintineo de copas. Di un paso adelante, lento e inestable, obligando a mis hombros a enderezarse. El salón parecía inmenso.
la luz implacable. Mis manos temblaban ligeramente alrededor de la correa de mi bolso, pero mantuve la mirada al frente. Lo que viniera después, lo enfrentaría. Me aparté de la multitud, dejando que la voz de Paloma se desvaneciera entre el tintineo de copas y los murmullos a mi alrededor. Mi mente, inquieta y dolorida, retrocedió por los años, recordando cada pequeño sacrificio que había construido los cimientos de su vida. Noches sin dormir sosteniéndola cuando la fiebre no cedía. Largas horas frente a la estufa, preparando comidas que apenas probaba. La constante lucha entre apoyarla a ella y lidiar con la autoridad distante de su padre. Había pospuesto mis ambiciones innumerables veces. Cada sueño aplazado acumulándose como ladrillos que cargaba sola. Recordé la primera vez que vi las semillas de su lealtad hacia él y, más tarde, hacia su suegra. A los 12 años, preparé su cena favorita después de un examen difícil. Esperando aliviar su decepción, ella miró el plato, luego a mí, y dijo con un encogimiento de hombros: «Papá dice que cocinas mal». El dolor fue más profundo que cualquier palabra dura que yo hubiera pronunciado. Fue un momento que guardé en silencio, archivándolo con todos los otros desprecios no dichos. Las graduaciones no fueron diferentes. En cada ceremonia, intenté acercarme, poner una mano en su hombro o compartir una palabra de orgullo. Ella se inclinaba hacia su padre. Su aprobación parecía superar todo lo que yo le había dado. Más tarde, cuando conoció a Sofía, mi nuera, la vi cambiar de nuevo, atraída por la calidez, la confianza y el encanto pulido que yo nunca aprendí a mostrar con tanto teatro. Lentamente, de manera invisible, sentí que me desvanecía, convirtiéndome en un telón de fondo en la narrativa de su vida. Lloré en silencio, reconociendo que mis esfuerzos, mi amor, mi devoción sin dormir, habían sido tragados por la indiferencia. Sentí tristeza, sí, pero también una frustración que hervía a fuego lento. ¿Cómo podía tanto cariño ser invisible? ¿Cómo había sido reemplazada mi presencia por otra? El peso de décadas me aplastaba. Una mezcla de empatía por la niña que crié y duelo por la madre que había sido, pero en ese dolor comencé a entender. La raíz de su comportamiento no era solo rebeldía o ingratitud, había sido cultivada durante años, moldeada por las voces de otros y mis propios silencios. Y en esa comprensión, una nueva claridad empezó a tomar forma. Estaba al borde del salón, mis manos aferrando ligeramente mi bolso, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. El bullicio y las risas de la fiesta parecían distantes ahora, una banda sonora apagada para el dolor agudo en mi pecho. La risa de Paloma y el tintineo de copas se mezclaban, dejando solo el eco hueco de su rechazo. Entonces la noté a Sofía, mi nuera, de pie al otro lado del salón. Había estado observando la escena en silencio, su expresión cuidadosamente compuesta, pero con algo tenso en su postura que no podía descifrar del todo. Por un momento, parecía congelada, midiendo el peso del salón, las expectativas sociales y la tensión incómoda que me había engullido por completo. Sin previo aviso, se movió. Sofía se levantó de su silla, caminando con pasos decididos hacia el escenario. El salón pareció exhalar, un silencio cayendo sobre los invitados. Las cámaras hacían clic discretamente, y todas las miradas se volvieron hacia su movimiento. Sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Llegó al escenario, se enderezó y tomó el micrófono del soporte. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando el miedo que intentaba ocultar, pero la determinación en sus ojos era inconfundible. Hizo una pausa, recorriendo los rostros a su alrededor antes de hablar. Su voz firme a pesar del leve temblor. «No puedo quedarme callada por más tiempo», dijo, y el salón contuvo el aliento. Sentí el peso de sus palabras asentándose sobre mí como un escudo. Por primera vez esa noche,
alguien había elegido estar no junto a Paloma, sino junto a mí. La tensión en el aire era casi tangible, una mezcla de expectativa, incredulidad y una emoción contenida. Mi pecho se alzó, mi postura se enderezó, y por primera vez me permití creer que tal vez esta noche se desarrollaría de manera diferente a lo que había temido. Los ojos de Sofía se encontraron con los míos por un breve instante, firme, antes de volverse hacia la audiencia, su voz resonando sobre el silencio repentino del salón. La madre que te crió, que te cuidó y sacrificó, todo está aquí, mientras tú la descartas como si no fuera nada, dijo, sus palabras deliberadas, cada sílaba afilada pero controlada. Una ola recorrió a la multitud, las conversaciones se detuvieron a medio camino. Las copas se quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. Los invitados que momentos antes aplaudían a Paloma, ahora dirigían su atención hacia mí. Por primera vez esa noche, me sentí vista, no como una figura de fondo o una nota al pie en la vida de mi propia hija, sino como alguien cuyos años de esfuerzo, preocupación y cuidado habían importado. La compostura de Paloma titubeó, su sonrisa se tensó y miró a los invitados, como buscando aliados que la rescataran del foco repentino, pero la atención ya se había movido, atraída por la verdad que Sofía había pronunciado con valentía. El salón ya no admiraba la elegancia o el encanto de Paloma, reconocía la ausencia, el trabajo invisible, los años de devoción callada que habían sido ignorados. La voz de Sofía se suavizó, pero seguía firme. Has ignorado su presencia, descartado su guía y la has reemplazado por otra. Ella fue quien se quedó despierta durante tus fiebres, quien celebró tus pequeñas victorias, quien puso su propia vida en pausa para que la tuya pudiera florecer. Y ahora, aquí está, enfrentando el rechazo que le has dado, con gracia y dignidad intactas. Sentí un calor recorrer mi cuerpo, una mezcla temblorosa de alivio y validación. Mis hombros se relajaron, la opresión en mi pecho aliviándose ligeramente. Cada palabra injusta, cada esfuerzo ignorado, cada heartbreak silencioso que había soportado de repente se sentía reconocido. El aguijón del rechazo no desapareció, pero fue atenuado por este apoyo inesperado. Por primera vez en décadas, entendí que mis sacrificios no habían pasado completamente desapercibidos. Un orgullo callado comenzó a florecer, una seguridad de que incluso ante la indiferencia, la verdad de mi amor y devoción no podía ser borrada. Tras el impacto inicial de las palabras de Sofía, me aparté del centro del salón, dejando que los murmullos y el suave zumbido de la orquesta me envolvieran. Los aplausos que siguieron a su declaración se desvanecieron en el fondo, y en ese silencio encontré espacio para pensar. Durante décadas me había quedado callada, había tragado mis decepciones, ignorado los borrados sutiles y permitido que la vida que había construido fuera opacada por las percepciones de otros. Esta noche me hizo darme cuenta de cuánto me había costado ese silencio, no solo en reconocimiento, sino en dignidad. Comencé a observar cuidadosamente, casi imperceptiblemente. Los ojos de Paloma recorrían el salón, buscando validación, mientras Sofía permanecía con una determinación tranquila que la había desestabilizado. Su interacción revelaba pistas sutiles, la dependencia de Paloma en su suegra para guía, la disposición de Sofía para desafiarla. Surgieron patrones, pequeños pero significativos, cada uno un hilo que podría seguir más tarde. Una resolución silenciosa comenzó a solidificarse dentro de mí. Ya no permanecería invisible. Cada gesto que había pasado por alto, cada palabra que había dejado sin decir, me había llevado aquí a este punto donde la verdad finalmente podía hacerse valer. Pero no podía actuar impulsivamente. Las apuestas eran demasiado altas y la dinámica del salón demasiado frágil. Cerré los ojos por un breve momento, dejando que los recuerdos de años de labor callada
guía paciente y devoción no reconocida me anclaran. No puedo ser invisible nunca más. Debo actuar, pero con cuidado, pensé, las palabras calmando el temblor en mis manos. Mi mente comenzó a formar una estrategia cuidadosa, notando quién podría influir en el resultado, qué evidencia existía en las sombras de nuestra historia familiar y cómo cada pequeña decisión podría cambiar el equilibrio de poder. La fiesta continuó a mi alrededor, risas y el tintineo de copas llenando los rincones del salón. Pero yo ya estaba en otro lugar, en la arquitectura tranquila y precisa de un plan que aseguraría que mi voz finalmente fuera escuchada. A la mañana siguiente, regresé a la quietud de mi casa, con San Miguel de Allende aún envuelto en una suave bruma matutina. La fiesta de anoche permanecía en mi mente, y con ella una determinación renovada. Había pasado décadas conteniéndome, tragándome mi voz, y ahora era momento de descubrir lo que siempre había estado a mi alcance. Fui al estudio, un cuarto lleno del leve aroma de papel viejo y roble pulido. Los estantes estaban alineados con carpetas y cajas que mi difunto esposo había dejado, intactas y en gran parte olvidadas. Mis dedos temblaron ligeramente al levantar la primera pila, motas de polvo danzando en los rayos de luz matutina. Contratos, estados de cuenta bancarios, registros de inversiones, todo meticulosamente catalogado, pero de alguna manera escondido a plena vista. Pasaron horas mientras revisaba los papeles. Conectando nombres, firmas y transacciones, surgieron pequeños patrones. Los fondos habían sido movidos, las inversiones redirigidas y decisiones tomadas que favorecían desproporcionadamente a Paloma y su suegra. La realización me golpeó como un relámpago. Las ventajas que habían disfrutado no eran accidentes. Se habían construido sobre el trabajo y la confianza que yo había proporcionado en silencio. Y ahora, por primera vez, podía ver el alcance completo. Llevé los documentos a don Anselmo, un viejo amigo y abogado retirado que siempre había respetado mi juicio. Examinó los papeles con ojos cuidadosos, asintiendo mientras confirmaba lo que sospechaba. Elvira, dijo finalmente, esto podría cambiarlo todo. Tienes fundamentos legales y financieros aquí, suficientes para confrontarlos si procedes sabiamente. Aunque sentía un impulso de empoderamiento, la cautela me mantuvo con los pies en la tierra. Una carpeta fuera de lugar podría ser descubierta, un visitante en la casa. Una mirada casual o una mención accidental podrían arruinar todo antes de que tuviera la oportunidad de actuar. Cada paso cuidadoso era deliberado, medido, un baile entre riesgo y oportunidad. Me recosté, dejando que el peso de la evidencia se asentara a mi alrededor. Años de ser ignorada y descartada me habían llevado a este momento. La tensión silenciosa era casi insoportable, pero también lo era la anticipación. Podía sentir la posibilidad de justicia. Finalmente al alcance, agitándose bajo la superficie, el día de la reunión familiar llegó con un silencio tenso, el aire cargado de expectativa. Llevaba la carpeta cuidadosamente bajo el brazo. Cada paso deliberado mientras entraba a la conocida hacienda en San Miguel, ahora vibrando con conversaciones y risas que parecían inusualmente agudas. Frágiles por la expectativa, Paloma revoloteaba, revisando decoraciones y saludando a los invitados, con su suegra a su lado, radiando ese mismo encanto confiado que me había opacado durante años. Esperé hasta que el salón se calmó, los murmullos reduciéndose a susurros corteses, y luego di un paso adelante, colocando la carpeta en la mesa de caoba pulida frente a todos. El salón se silenció casi instantáneamente, un silencio palpable extendiéndose desde las esquinas hasta el centro. Abrí la carpeta, dejando que los documentos se extendieran naturalmente sobre la mesa, como si fueran pruebas esperando respirar. He guardado silencio durante décadas. Comencé, mi voz firme, resonando por el salón sin temblor. Hoy, la verdad habla más fuerte que su orgullo.
Todas las miradas se volvieron hacia mí. La sonrisa de Paloma titubeó, sus dedos apretándose alrededor del tallo de su copa de champán. La expresión perfectamente compuesta de su suegra se crispó imperceptiblemente. Traicionando un destello de ansiedad, el silencio se extendió. Un hilo tenso a punto de romperse. Señalé los documentos. Contratos, transferencias y acuerdos que han sido cuidadosamente escondidos durante años. Decisiones tomadas que enriquecieron a ciertos miembros de esta familia a costa de otros, decisiones que ignoraron la honestidad, la justicia y los sacrificios hechos en silencio. Día tras día, los invitados se inclinaron hacia adelante. Murmullos de incredulidad recorriendo el salón. Rostros se giraron. Cejas se alzaron. Susurros se extendieron. Las cámaras capturaban discretamente cada reacción. Pero ninguna lente podía ocultar la cruda verdad. Los cimientos de la fachada impecable de Paloma y su suegra se estaban resquebrajando. Han aprovechado la manipulación y el silencio. Continué, mis ojos encontrando los suyos con calma. Pero estos papeles muestran que sus elecciones tienen consecuencias. Y ya no seré invisible. Los labios de Paloma se entreabrieron. Una protesta muriendo en su garganta mientras los invitados intercambiaban miradas. La sorpresa escrita en cada rostro. Su suegra se enderezó, los labios apretados en una línea fina, pero el temblor en sus manos traicionaba la fachada cuidadosa. El salón había cambiado. La multitud ya no estaba en silencio admirando la perfección, ahora reconocía la integridad, el coraje y el peso del trabajo no reconocido. En ese momento, sentí una calma profunda asentarse sobre mí. Un triunfo silencioso mezclado con catarsis. Había reclamado no solo mi voz, sino mi dignidad. Di un paso atrás, dejando que la evidencia hablara por sí misma. Cada página un testimonio de la verdad finalmente prevaleciendo sobre el orgullo y el engaño. Tras la confrontación, la casa se sentía más tranquila, casi reverente, como si también reconociera el cambio que había tenido lugar. Llevé la carpeta de regreso a mi estudio, cada página aún cargada con el peso de la verdad. Sentada en mi escritorio, comencé a organizar los siguientes pasos cuidadosamente, trazando lo que debía decidirse: la herencia. Una vez fuente de tensión no expresada, ahora se convirtió en una herramienta para la claridad y la justicia. Paloma sería excluida, no por enojo, no por despecho, sino en reconocimiento a los años que me había descartado, ignorado y reemplazado. Sofía, sin embargo, sería reconocida no por ganancia material, sino por su valentía, por hablar la verdad cuando todos los demás guardaron silencio. El resto, decidí, iría a causas que importaban: niños sin hogar, mujeres silenciadas, un legado que se extendiera más allá de las quejas personales. Cada decisión se sentía deliberada, como recuperar piezas de mí misma que habían sido disminuidas durante décadas. La vieja inquietud, la opresión en el pecho que había acompañado las reuniones familiares durante tanto tiempo, se aliviaba ligeramente, por primera vez en años. Sentí un control tangible sobre mi vida y mi legado. Imaginé las próximas interacciones, conversaciones templadas por respeto. Límites claramente trazados. Ya no sería invisible, manipulada o silenciada. Estos planes no eran sobre castigo, eran sobre restaurar el equilibrio, afirmar la dignidad y asegurar que los próximos capítulos de la vida se desarrollaran con justicia. Me recosté en mi silla, la luz de la tarde derramándose sobre el escritorio, iluminando los documentos y contratos que ahora simbolizaban mi autoridad. Una satisfacción silenciosa se asentó sobre mí, más pesada y duradera que cualquier aprobación fugaz que alguna vez hubiera buscado. Las mañanas en San Miguel de Allende habían comenzado a sentirse mías de nuevo. La luz del sol se colaba por las altas ventanas de mi casa, las motas de polvo flotando perezosamente en el resplandor dorado.
y me movía por el espacio tranquilo con una calma que había sido ajena durante años. Cada día me tomaba tiempo para pequeños rituales que alguna vez había dejado de lado: preparar café lentamente, caminar por las calles empedradas del centro histórico, saludar a los tenderos por su nombre y permitirme detenerme ante las flores que se desbordaban de las jardineras. Comencé a ser voluntaria en un centro para mujeres, guiando y apoyando a aquellas que habían sido silenciadas o ignoradas, ofreciendo consejos y aliento de la misma manera que alguna vez di a mis propios hijos, sin expectativas, sin juicios. Había una alegría silenciosa en ver el impacto de mis esfuerzos, la forma en que los ojos de alguien se iluminaban cuando se sentían escuchadas o comprendidas. La satisfacción era diferente ahora. Estaba fundamentada en la elección, no en la obligación. Amigos que se habían alejado durante años de tensión familiar regresaron suavemente, atraídos por mi presencia en lugar de estar atados a la agenda de alguien más. Las noches las pasaba con libros que alguna vez había dejado en el estante, recetas que nunca había probado, y la ocasional visita espontánea a una galería o café. Cada pequeño placer, un recordatorio de que la vida podía ser simple, intencional y mía. De vez en cuando, miraba los documentos y contratos cuidadosamente guardados en mi escritorio, símbolos de las decisiones cuidadosas que había tomado para reclamar mi legado. Ver los resultados tangibles de esas elecciones, la fundación benéfica floreciendo, el apoyo llegando a las mujeres y niños que lo necesitaban, me llenaba de un orgullo silencioso. Descubrí que el empoderamiento no requería confrontación todos los días. Requería presencia, consistencia y una disposición a honrarme a mí misma por la noche, cuando las luces de la ciudad titilaban en los tejados y el murmullo de San Miguel se colaba por la ventana abierta. Tomaba una respiración profunda, sintiendo el peso de décadas levantarse. Ya no era invisible, tenía una voz, una vida y un legado que reflejaban mis valores, mi cuidado y mi determinación. Me quedé en el suave resplandor, mirando las calles que había recorrido incontables veces, y sonreí. Mi vida me pertenece. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí.